buenas, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de congregarnos de esta manera, congregarnos a distancia, y suena como una paradoja, pero ese es exactamente lo que estamos haciendo. Nos congregamos a través de este medio para dedicar un tiempo para el estudio de la palabra del Señor, y en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel, con todas las expectativas que crea y trae, no solamente de todos sus elementos históricos, pero también de profundidad tremenda de alguien dedicado al Señor, de una espiritualidad ejemplar, pero al mismo tiempo dedicado a un trabajo secular, y nos habla de cómo alguien con talentos y capacidades puede dedicar su vida al Señor y servir al Señor, y también servir al pueblo y servir con sus talentos y capacidades a otros que puedan beneficiarse de eso. Esa es la historia de Daniel en gran medida. También alguien que Dios lo usó como profeta, no solo para su tiempo, sino aún para la posteridad, y según los intérpretes y la posición de los intérpretes, profetizó no solamente para su pueblo en su tiempo, sino también por las edades. Pero en gran medida podemos ver siempre en la historia de Daniel la historia de alguien grande dentro de la historia del pueblo del Señor. Eso vamos a hacer hoy. Vamos a estar estudiando el libro, el capítulo 9 del libro de Daniel, así de que los invito a prepararse desde ya. Mientras tanto, quiero recordarles, siempre estamos los domingos a las 11, hacemos la premier de la transmisión del servicio, y obviamente pues esperamos que usted lo pueda ver a esa hora, pero si no le es posible, tenemos la posibilidad de verlo, cada uno de ustedes, en el momento en que lo estime más conveniente, de acuerdo a sus necesidades particulares. De todas maneras, vamos a completar prontamente un año de estar haciendo esto, y mi oración siempre es para que el Señor les mantenga fieles a Él, puedan vivir y sentir la presencia del Señor en toda circunstancia, en todo momento. Y aún a pesar de que no nos reunimos bajo el techo y los muros de nuestro templo, podamos seguir siendo y viviendo como iglesia. Y en gran medida lo hemos visto. Pero desde ya mi bendición para cada uno de ustedes. Espero de que el Señor les esté bendiciendo. Recuerden que siempre hay bendición cuando queremos ver bendición, porque de una u otra manera estamos viendo cómo el Señor suple por nuestras necesidades. Y quiero que en esta oportunidad recordemos de manera especial a Olga Echavarría, que sigue luchando con su salud allí en el hospital, y las noticias últimas han sido alentadoras. Seguimos orando para que el Señor la fortalezca y la restablezca totalmente. Es la oportunidad también de seguir orando por nuestro hermano Fano Pegendino allá en Colombia, y por tantas personas que están sufriendo y padeciendo de esta enfermedad, por las familias que han perdido seres queridos en razón de esta pandemia, y los efectos que ha traído, no solamente de salud y de fatalidad, pero también a otros niveles que nos están afectando y que estamos viendo las consecuencias. No olvidemos también la situación de este país, la transición al nuevo presidente, y también las situaciones que se dan en muchos de nuestros países latinoamericanos. Oremos por la iglesia, oremos para que el Señor siga haciendo la obra, nos sostenga a nosotros, y también que su palabra pueda llegar a muchos otros en muchos lugares del mundo. Vamos a orar entonces, y acompáñeme en esta palabra de oración, intercesión por el pueblo del Señor. Oremos. Señor de la gloria, estamos en tu presencia para darte gracias, porque Señor, nos has dado el privilegio, nos has dado y nos has otorgado el derecho especial a ser llamados hijos tuyos cuando hemos creído. Y Señor,
en esa dimensión y en esa línea de pensamiento, podemos darte gracias porque con ello, Señor, tenemos todo. Somos completos en ti. Y te damos gracias por eso, Señor. Y yo te ruego para que todos y cada uno, Señor, de los que te conocen, puedan vivir esa experiencia de seguridad en ti y de caminar contigo. Señor, en esta oportunidad oramos por nuestros enfermos, especialmente ponemos delante de ti la salud y la vida de Olga Echavarría. Tú sabes su situación, su condición, tú sabes, Señor, la preocupación de toda la familia, de tus seres queridos y quienes le rodeamos, Señor, para que tú, Señor, respondas a la súplica de restauración, de alivio para Olga, Señor, allí, y también para que no haya consecuencias de esta experiencia de haber sufrido, Señor, del ataque del virus. Oramos también porque en las mismas circunstancias se encuentra nuestro hermano Fanor Pegendino allá en Colombia, y oramos y apoyamos, Señor, a toda su familia en oración, a las congregaciones que sirve como misionero en Guatemala. Oramos, Señor, por él y por todos ellos. Te damos gracias, Señor, por cómo has trabajado en la vida de Duilia y cómo le has traído con bien a su hogar. Y rogamos para que tú la continúes con bien, asimismo para Luz Dolly y para Hernando. Oramos también, Señor, por otros afectados y no afectados del virus, pero también experimentando dolencias de salud. Oramos por Eunice, continuamos orando por ella, por su estabilidad emocional, mental, por Flor Leiva, por Gloria, Señor, y así también por muchos otros que son afectados de una u otra manera en nuestro medio por motivos de salud, pero también, Señor, oramos por las familias, oramos por las necesidades materiales, la provisión de trabajo, de abrigo, de techo, de alimento para aquellos que lo están necesitando, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y has provisto para tu pueblo. Te pedimos tu dirección en esta noche en el estudio de tu palabra y, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la lectura, de la reflexión, también de las alabanzas que presentamos a ti. Y acompáñanos, Señor, en esta noche y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, en Cristo Jesús. Les invito para que tengamos unos momentos de alabanza y gracias al Señor por las hermanas y nuestro hermano Samuel que ha estado colaborando en esta parte de nuestros servicios. Cantemos gloria al Señor. Los invito a que se unan cantando con nosotros el coro No hay Dios tan grande, el número 50. Los invito a que se unan cantando con nosotros el coro Te vengo a decir, el número 83.
Los invito a que cantemos el coro Unidos, el número 92. Los invito a que cantemos el coro Vine a adorar a Dios, el número 98. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo hoy, vine a adorar a Dios, 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 vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me tendió un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo hoy, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Cantemos el coro Hay un dulce espíritu, el número 127. Dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu de Dios. Hay un dulce paz dentro de mí,
Damos gracias al Señor que podemos alabarle de esta manera y gozarnos en la alabanza. En el día de hoy entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel, específicamente el capítulo 9, y este capítulo 9 nos trae algunas cosas bien interesantes en las que podemos aprender no solamente de la parte profética, pero también del carácter de dedicación, del carácter que podríamos llamar de devoción dinámica para Dios. Vamos a leer el texto y vamos a comentar de acuerdo a lo que nos diga. Voy a leer de la versión nueva versión internacional, y hacemos referencia a la Reina Valera en cualquier momento. Dice así el texto, el capítulo 9 de Daniel. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, y cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos ha dispersado por haber sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en el libro de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, y a nosotros y a nuestros gobernantes, y han traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió en Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. Y ni aun así, no nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender la verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a Egipto, a tu pueblo, y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu santo monte. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios, Señor nuestro,
escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oídos, Dios nuestro, sobre los ojos y mira abre los ojos, y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiende y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones, fin a sus pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá terribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra. Señor, rogamos tu dirección y la llenura de tu espíritu para entender tu mensaje y especialmente estar dispuestos a obedecerlo y Señor, aceptar lo que tú tienes para nosotros a través de este precioso texto. Lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les decía, este libro, este capítulo, especialmente en el capítulo 9 de Daniel, nos enseña varias cosas. En general, mirando todo el panorama completo, vemos obviamente el momento en que Daniel de alguna manera tiene acceso a la profecía de Jeremías. No que Jeremías o el texto de Jeremías o estuviera leyendo las escrituras, esa puede ser la primera impresión que tengamos, no, sino que de alguna manera tuvo acceso a esta profecía de Jeremías que él había puesto en una carta y que la había enviado a todos la gente de su pueblo, a sus compatriotas, los que estaban en el exilio y los que estaban en Jerusalén y aún los que habían huido a Egipto. Jeremías él no fue parte de los exilados a Babilonia. Él se quedó inicialmente en Jerusalén y
posiblemente le tocó ir, como hicieron muchos, huir a Egipto, porque la desolación y la devastación allí en Jerusalén era grande. Y él tuvo esa revelación de que iba a ser 70 años que iban a estar en el exilio. Y que la desolación sobre Jerusalén duraría todo ese tiempo, 70 años. Parece de que eso hizo y motivó en Daniel, al hacer cuentas, se dio cuenta de que se estaba viviendo el momento en que se cumplía ese tiempo. Sí. Tengo datos aquí, por ejemplo, fue en el año, fueron sacados de Jerusalén al exilio en el año 605 antes de Cristo, y ahora es más o menos el año 538 antes de Cristo. Entonces, haciendo cuentas, Daniel ve que estos 70 años están cumpliéndose en este momento, y posiblemente una de las razones por las cuales él empezó esta súplica y esta oración de intercesión tan dinámica, es porque de pronto se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había sufrido el pueblo, y no volvían a los caminos del Señor, no había muestras de arrepentimiento ni de vivir diferente, que era justamente la razón por la cual había sobrevenido sobre ellos tanto mal. El hecho de que se habían olvidado del Señor, el hecho de que habían renegado contra Dios, el hecho de que se habían entregado a la idolatría y habían seguido los dioses de los pueblos vecinos, fue cuando vino Nabucodonosor y arrasó con Jerusalén y con todo el territorio de Judá e Israel, y se llevó a todos estos cautivos a Babilonia. Entonces, este es ese momento en que Daniel se da cuenta de que se cumplieron los 70 años y bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a regresar, y él empieza a orar y a interceder al Señor de una manera tremenda para que esto ocurra. Es muy interesante las características de la oración, vamos a hablar de eso en un momento. Cómo esa oración llega y toca la presencia de Dios, y Dios se manifiesta enviando al ángel Gabriel para contestar la oración de Daniel, y especialmente para que él entendiera cuáles eran los planes de Dios. Y ese es otro detalle bien bonito. Dios revela sus planes a Daniel para que los manifieste al pueblo. Entonces, y obviamente vienen profecías, interpretaciones de estas profecías que no son bien claras en algunas partes en términos de la cronología. Algunos hacen ciertas interpretaciones acerca del significado de esas 60 semanas, de lo que significa una semana, de lo que significa un año, y obviamente hay especulaciones del significado de cuál es el periodo de tiempo en que esto va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y si ha ocurrido, ¿sí? Pero esta profecía de Daniel, esta profecía de Jeremías motivó inicialmente a Daniel a orar e interceder a Dios, a rogar a Dios, interceder por su pueblo en oración de intercesión, donde él mismo se involucraba. Y él vio la tremenda necesidad, lo trascendental del momento, que vio la necesidad de buscar de una manera extraordinaria esa presencia de Dios. Y él tomó el pecado del pueblo como si él mismo fuera parte de lo que estaba ocurriendo, aunque
Seguramente él no estaba cometiendo ninguno de los pecados que el pueblo estaba cometiendo, pero él mismo se puso allí. Y es un prototipo, podríamos decir, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, apropiarse de los pecados del mundo y encargarse de sufrir y pagar por los pecados del mundo, pagar el rescate. Daniel había sido un hombre justo, recto delante de Dios, muy apreciado por Dios, como le declara el mismo arcángel, pero él de una manera bien dramática empieza a rogar por el perdón de Dios y la manifestación de Dios, y dice que oró decretando ayuno, ¿sí? Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Que era muy tradicional esto de vestirse con el vestido de luto era como un vestido de costal, como decimos, o de fibra de vegetal, muy burdo. Era un símbolo de luto, sentarse sobre ceniza. Obviamente Daniel no estaba buscando con sus acciones, con este tipo de ritual, si le podemos decir así, cautivar la atención de Dios, porque él sabía de que Dios miraba, era la intención del corazón, pero fue el sentimiento que él tenía de expresar un dolor sincero por los pecados del pueblo y los pecados de él. ¿Sí? Era muy común y es muy común ver en el Antiguo Testamento este tipo de oraciones en las que se pensaba en términos corporativos, en términos de todo el pueblo, ¿sí? El pueblo como un cuerpo solo, como todo un cuerpo, muy a diferencia de lo que vivimos en el día de hoy o la iglesia post-neotestamentaria enfoca más al individuo. Y oro por mis pecados y hallo gracia delante de Dios en mi intercesión individual y personal. Pero este es un buen ejemplo también de lo importante que es que oremos por el pueblo, la gente que nos rodea, interceder por ellos y involucrarnos en ese sentir de haberle faltado al Señor y buscar la misericordia del Señor. Él no estaba tratando de impresionar a Dios ayunando o vistiéndose de luto o sentándose sobre ceniza, porque había un sincero dolor por lo que el pueblo había padecido. Él había sido testigo, aunque él tenía una posición de privilegio comparada a la situación de muchos otros. Él pudo ser testigo de la situación que vivía el pueblo. Y la oración, cuando miramos el tipo de oración que Daniel hace allí, un punto fundamental de esta oración es apelar a la misericordia de Dios. Y le dice categóricamente, en el versículo 18 dice: al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, ¿sí? Te hacemos estas peticiones no para que nos compenses por lo bien que hacemos, porque ese no era el caso, y no debe ser el caso en ninguna circunstancia cuando nos acercamos a Dios para interceder por cualquier cosa. Mira, Señor, lo bien que me he comportado, mira el bien que yo hago, como la oración del fariseo. Recuerdan allá en el ejemplo que el Señor Jesús nos presenta en el Nuevo Testamento. Mire lo bueno que soy, Señor, no soy como aquel otro. No estábamos esperando y no debemos esperar que Dios responda por lo que nosotros hacemos. Nuestras acciones humanas, nuestras mejores justicias,
El profeta decía, son como trapos de inmundicia. Así de que eso no va a impresionar a Dios. Pero la intercesión de Daniel es centrada en la misericordia de Dios. Señor, apelo a tu gran misericordia. No apelo a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Ese es uno de los elementos que estaba usando, uno de los argumentos principales que Daniel estaba usando para que la voluntad de Dios se manifestara. Ese era muy importante y es un ejemplo para nosotros también. Al acercarnos al Señor, oremos y aboguemos por la misericordia del Señor, no por nuestras buenas acciones, porque por muy buenas que sean a los ojos y criterio humano, no son tan justas delante de Dios. El otro elemento fundamental en esa oración es que Daniel está argumentando con Dios no solamente a su misericordia, sino a su buen nombre. Y este es un argumento bien poderoso, porque básicamente está diciendo, mira Señor lo que está pasando con tu pueblo. Somos una vergüenza para el mundo, somos una vergüenza para los países que nos rodean. Y como somos una vergüenza, la gente está creyendo que tú no eres el Dios tan poderoso como se conocía el Dios de Israel. Entonces, por tu misericordia y por el amor a tu pueblo y a tu nombre, dice el versículo 19, escúchanos Señor, perdónanos Señor, atiende y actúa Dios mío, haz honor a tu nombre. Tu pueblo se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Las naciones vecinas, al ver que Israel ha sido avasallado, ha sido subyugado y ha sido exilado, obviamente conocido como el pueblo de Jehová, el pueblo de Yahvé, ese Yahvé no es tan poderoso. Miren lo que está pasando. Y ese argumento es el que está usando, Daniel para interceder a Dios. Haz honor a tu nombre, mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado, mira a Jerusalén, tu ciudad, el lugar donde tu nombre es invocado. Responde Señor, perdónanos. Pero obviamente esa súplica de Daniel, no tiene respuesta en sí sola, en la medida que el pueblo también no haga su parte. En realidad eso tardó la respuesta un poco más en razón de esa situación. Quisiera compartirles recuerden que él menciona en varias oportunidades acá que somos merecedores. El versículo 11 dice, por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Y más atrás también dice, tú nos habías anunciado ya esas maldiciones y juicios. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste y nosotros a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Y quisiera que diéramos un vistazo, si tiene con usted, el libro de Levítico, capítulo 26. En Levítico se menciona alguna de estas cosas. Capítulo 26, específicamente el versículo 33. El Señor le dice al
al pueblo cuando no cumplan con serle fieles al Señor. Dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Esto se anunciaba desde el Levítico, si el pueblo se apartaba de las verdades de Dios. Deuteronomio 28 dice, 28, 63, 28:63 dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y triste de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Sí? A eso se está refiriendo Daniel cuando está declarando y confesando de que sí, en realidad Dios es justo, porque está cumpliendo con las amenazas y con las consecuencias que el pueblo iba a vivir si se apartaba del Señor. Y lo mira, y esto es importante también, que Daniel ve todos estos hechos como parte de la justicia de Dios. Dios ha implantado justicia. Y otra vez, él sigue apelando a su misericordia, pero lo justo es que ellos paguen. Pero ha pasado este tiempo, y esa es la razón por la cual él está orando. Ha pasado estos 70 años, y le está clamando a Dios para que responda, y perdone al pueblo, y el pueblo vuelva a ser lo que era, que es la oración que se encuentra en alguno de los salmos: restáuranos, Señor, haz que volvamos a ser lo que éramos. Esa es parte de la oración. Ahora, viene entonces el ángel Gabriel a confirmar la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Le habla de manera muy afirmativa, y especialmente le dice, versículo 22, para que entiendas todo con claridad. Ahora que se menciona eso, quisiera volver un momento atrás, porque hay algo que subrayé por aquí. Dice en el versículo 13 que el pueblo, a pesar de lo que había vivido, de lo que estaba viviendo, las consecuencias de su pecado, seguían en su pecado y ignoraban advertencias, no solamente directamente de parte de Dios, sino de los siervos de Dios. Y dice: no nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender la verdad. Y me llamó la atención esa expresión, porque si lo trasladamos a experiencias espirituales en el tiempo presente, es la falla de muchas personas. Sí. No quieren oír la verdad, no quieren entender la verdad, porque simplemente no quieren el compromiso. Y allí radica la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de compromiso. Y de pronto el pueblo, volviendo a esa época, se le hacía más fácil ignorar los mandatos de Dios. Digo, se le hacía más fácil, o se aceptaban,
se conformaban al momento y no se esforzaban por buscar la verdad de Dios. Ni hemos procurado entender la verdad, decía. Entonces por eso viene el ángel Gabriel ahora y le dice a Daniel, que está buscando la verdad, le dice, he venido para que entiendas la visión, y dice, para que entiendas todo con claridad, versículo 22, para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó la oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta atención a las palabras. Y entonces dice, el ángel dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad hagan lo siguiente. Entonces, estás orando por tu pueblo, el Señor te va a responder, pero tú y el pueblo deben hacer lo siguiente. Y le da una lista de cinco cosas que deben suceder en un lapso de 70 semanas. Y entonces otra vez, semana se puede traducir como 7. Y ese es ahí parte de la confusión, porque puede ser 70 7, ¿sí? Que pueden ser años, y entonces podemos estar hablando de 7 veces 7 años, van a ser 49, ¿ve? O puede ser 490, 70 periodos de 7 años, y empieza a crear confusión. Pero ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que vean estas 5 cosas que el ángel Gabriel le menciona a Daniel y que deben ser hechas antes de la manifestación más grande, que es la consagración de el lugar santísimo. Dice, número 1, pongan fin a sus transgresiones y pecados. Entonces están pidiendo perdón, pero el primer paso para el perdón es: paren de hacer el mal, paren de pecar, pongan fin a sus transgresiones y pecados. Número 1. Número 2, ahora sí, pidan perdón. Entonces, antes de pedir perdón, asegúrense de que va a dejar de hacer lo malo que estaba haciendo. Pida perdón. Segundo. Tercero, establezcan para siempre la justicia. Es el tercer elemento de lo que el pueblo debe hacer para ver la manifestación de Dios. Número 4 dice, sellen la visión y la profecía. Y número 5, consagren el lugar santísimo. Ahora, es bien claro, 1, 2 y 3, dejen de pecar. Número 2, pidan perdón, hagan la justicia. No es claro lo que significa esto de sellar la visión y la profecía. Podríamos decir, ese momento va a ser cuando, es decir, todo esto va a suceder cuando ya se cumplan las profecías, ya no haya más visiones, ya no haya más necesidad de profecía. Y número 5, que se consagre nuevamente el lugar santísimo, y podemos considerar el lugar santísimo como la restauración de Jerusalén, como la gran ciudad de Dios. Entonces, en base a esas 5 cosas y a estas ambivalencias de lo que significa semanas o 7, entonces puede
muchas de estas cosas quedan espaciadas a el tiempo hasta la venida del Señor Jesucristo, o aún hasta la segunda venida del Señor. Y con este tipo de interpretaciones se crea una disparidad de pensamiento acerca de lo que puede significar. Entonces quisiera compartir de el libro de estudio de la Nueva Versión Internacional, el libro de estudio Quest, lo que significa esta profecía. Dice así, versículos del 24 al 27, dice: los 77 o semanas que aparecen en el versículo 24 podrían ser 70 semanas, pero muchos piensan que son 70 periodos de 7 años, es decir, 490 años. Algunos creen que estas metas, estas 5 cosas que se mencionan allí del versículo 24, se cumplieron durante y poco después de el ministerio terrenal de Jesús, que ocurrió unos 490 años después de que se decretara la reconstrucción de Jerusalén. Entonces hay una coincidencia allí de 490 años y obviamente se acopla a la interpretación de 70 periodos de 7 años. Otros piensan que las metas comenzaron a cumplirse en los primeros 69 sietes, es decir, 483 años, pero que el logro completo de estas metas no sucederá hasta el 70º periodo de 7 años, que dice se ha retrasado hasta el final de la historia, según Apocalipsis 21. Entonces puede ir hasta allá. El ungido que se menciona en el versículo 25, el príncipe elegido, es Cristo. Su muerte, la muerte de este príncipe, en el versículo 26 es su crucifixión. La destrucción de Jerusalén, que se menciona en el versículo 26, vino a manos de las legiones romanas, que es el pueblo del gobernante que vendrá, el último cuerno extendido que veíamos en la visión del el capítulo 8. Y esa invasión de las legiones romanas de Jerusalén es en el año 70 después de Cristo. Algunos piensan que el gobernante del versículo 26 se refiere a un futuro líder que hará un tratado de paz con Israel, solo para volverse contra esa nación y exigir adoración para sí mismo, según Apocalipsis 13 y 8, capítulo 13, versículo 8. Si bien es posible que no comprendamos tales profecías con certeza, podemos consolarnos con el hecho de que Dios tiene el futuro en sus manos. Y esta es una enseñanza que debemos recordar y reafirmar todo el tiempo. El Señor tiene el control de todo en sus manos. El versículo 27 habla de dice: sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha decretado. Esto lo podemos asociar con lo que sucedió por primera vez en el año 168 antes de Cristo, cuando Antíoco IV Epifanes profanó el templo con un altar pagano. Algunos creen que volvió a ocurrir alrededor del año 40 después de Cristo, cuando el emperador Calígula intentó profanar el templo, y nuevamente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos finalmente destruyeron a Jerusalén. Jesús predijo una profanación similar que está por venir, como se menciona en el capítulo 24 de Mateo, específicamente en el versículo 15.
Entonces, otra vez, uno puede tomar diferentes caminos en la interpretación que se haga de estas fechas, y por eso siempre he pensado que es peligroso, porque entra uno en el terreno de la especulación. Pero lo que podemos ver, hechos concretos en el contexto de lo que está sucediendo es, número uno, el pueblo de Israel empezó a volver a su tierra, empezó la reconstrucción de Jerusalén, empezó la reconstrucción del templo, y eso se tomó su tiempo, pero se está cumpliendo esto. La profecía de Jeremías, la intercesión de Daniel acerca de esa profecía, y cómo el pueblo empezó a, por orden del rey, decreto del nuevo rey de allí, de Siria, que los israelitas regresaban a su lugar de pertenencia. ¿Sí? Entonces ocurre. Hecho trascendental también que podemos mirar en el capítulo 9 es la oración del justo. La intercesión del justo es de tremendo valor, y este era un ejercicio constante en la experiencia de la vida cotidiana del creyente. Presentarnos a Dios, no solamente pensando en nuestras necesidades, en la intercesión que debemos hacer por nosotros, pero también por aquellos que nos rodean, la familia, la iglesia, y nos identificamos con los pecados de aquellos con los que oramos, y especialmente fundamentemos esas oraciones para la gloria de Dios. En los argumentos que Daniel usó, fue número uno, por misericordia, y número dos, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios no sea vituperado. Entonces, como dice el escritor sagrado, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Si yo estoy pidiendo perdón para mi vida y el rehacer mi vida, es para que mi vida sea para la gloria de Dios. Y esa debe ser la actitud nuestra en nuestra oración. Como hijos de Dios, debemos reconocer que Dios es soberano. Él tiene el control de los tiempos, de la historia, de los reyes, y esto es algo que vemos una y otra vez aquí en la narrativa de Daniel. Él tiene el control de nuestra vida, de cualquier situación que tengamos. Él es el que tiene la última palabra, y Él va a confirmar los hechos. Así de que con esto quiero terminar esta reflexión. Espero que sea de bendición, que la experiencia de Daniel nos sirva de ejemplo también a nosotros. Quizás no vamos a ser tan importantes como Daniel, trascendentales en la historia del pueblo de Israel, pero como hijos de Dios podemos acercarnos al Señor, esa es la promesa, en humildad, para rogar a Dios por nosotros, para rogar a Dios por aquellos que están alrededor de nosotros, pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por los pecados de otros, y que otros también se muevan al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga, y vamos a terminar aquí con una oración. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por la historia de Daniel. Gracias por este capítulo 9 en el que vemos este ejemplo de oración. Motívanos, Señor, siempre a estar orando, intercediendo por tu pueblo, intercediendo por las necesidades de otros, y especialmente, Señor, para que tú perdones a tu pueblo y hallemos gracia delante de ti, y podamos tener tiempos de cambio, tiempos en que procuramos lo mejor de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a todos aquellos que escuchan este programa, y que podamos crecer en el conocimiento de las cosas tuyas para bendición de todos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. No olviden el domingo.